Bien, ya estamos en el aire. Todos bienvenidos, buenas tardes a todos. Pues damos la bienvenida a esta nueva clase y a todos los que están escuchándonos a través de este medio de comunicación del Facebook y también los que van a escucharnos por YouTube, porque este tema también se da por YouTube, se transmite a través de YouTube. Y todos bienvenidos, esperemos que esta clase ayude a sus almas para que sean bendecidos. Vamos a dar comienzo aquí en Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 15. ¿Estamos ahí? Sí. Vamos a leerlo. Voy a leerlo así en forma, en voz alta. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si os mordéis, si os coméis, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así que el tema que tenemos aquí es la libertad en el amor, y el apóstol Pablo ya ha tratado la libertad. El punto principal de esta carta, ha sido proclamar la libertad. Toda la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es porque estaban esclavizados. Recordemos que cuando Pablo habla de libertad es porque los hermanos de Galacia habían caído en la esclavitud. Así que todo lo que está escribiendo él va a desenfocar o a enfocar justamente en la libertad. ¿Cómo es que somos libres en Cristo? Así que ese es el punto principal. Y cuando comienza esta libertad, él había comenzado. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 4, porque él ya lo había introducido a este punto. Capítulo 2, versículo 4, él menciona un punto importante. Dice, estas palabras del apóstol Pablo, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud. Ese es el asunto principal. ¿Por qué? Entonces los falsos hermanos, porque no son hermanos, así que son falsos hermanos, y falsos hermanos no le llaman a los de Galacia, le llaman a los judaizantes que vienen tras los de Galacia y le están enseñando. A esos son falsos hermanos. Tienen vestido de ovejas, porque sí aceptan a Cristo, pero lo aceptan más las ceremonias. Entonces eso hace que se complique el evangelio. Entonces ellos están buscándole algo al apóstol Pablo para que trastabille, donde pueda caer, donde puedan atarlo al apóstol Pablo, para que su libertad sea también sea atada. Y por eso dice el apóstol: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud. Entonces ese es el punto. Los cristianos, cuando somos cristianos, automáticamente somos libres. Es decir, antes de eso no éramos libres, éramos esclavos. Tiene que precederle a la libertad, tiene que precederle una esclavitud. Cuando se abren las puertas del penal, cuando sale libre la persona, es porque estuvo preso en el penal, ¿verdad? Y el salir preso de una prisión que estuvo por muchos años, pues es algo esperado en ellos. Nosotros estábamos presos en el pecado, presos en la ignorancia nuestra que teníamos, estamos presos en este mundo, presos en todo el pecado que tenemos aquí, y la ley misma también que está en nosotros, que es la ley de la conciencia, también nos tenía apresados, porque nos tenía sujetos a cumplimientos, ¿verdad?
de lo bueno y lo malo. Y con esa ley que Dios puso en nosotros, pues nos aprisiona y queremos hacer cosas buenas para justificarnos delante de Dios. Así que eso nos apresa a nosotros. Todo ser humano está apresado ahí. No hay ningún ser humano que no esté apresado. Así que, pero el apóstol Pablo ahora como cristiano, ahora era libre. Y los falsos hermanos querían sujetarlo y reducirlo a esclavitud. Entonces, cuando estamos en Cristo, estamos libres. ¿Para libres de qué? Del pecado. Así de es. la condenación eterna. Libres de la condenación eterna. Pero estamos libres del poder del pecado. De la ley. Y en este caso particular, en esta carta a los Gálatas, el punto principal es libres de las ceremonias legales. Es decir, de De los los ritos. Pero sobre todo, el punto principal es libres de los ritos, de los días, de los años, de las fiestas solemnes que había, que eso es lo que los judíos tenían. De hecho, nosotros ahora que fuimos a Huasca, el que no sé si tú te diste cuenta, no, pero el que iba manejando Sí. la camionetita, él era un Chofer. Sí, el chofer era un judaizante. Y en verdad tenía mucho conocimiento de la palabra, porque él iba platicando con el hermano Martínez y yo lo estaba oyendo. Y lo que decía era correcto, porque estaba hablándole al hermano acerca de lo que yo aquí enseñé varias veces, acerca de la simiente de Cristo, y siguió la línea desde Génesis, por todo Génesis, lo va siguiendo esa línea y recorre por el Éxodo y va siguiéndole la pista. Y yo lo estaba escuchando y decía, mira, tiene conocimiento completo, te entiende bien. Pero luego me di cuenta que era un judaizante, o sea, entiende esas cosas, pero no concretan ellos en saber que esa simiente ya vino y que entonces se cumplió todo eso y que en Cristo tenemos ahora libertad. Que Él vino para redimirnos, vino para comprarnos, vino para libertarnos. Y dice el apóstol Pablo que a libertad fuimos llamados. Que ya no estamos más sujetos a los ritos. No ni a más las sujetos. Sí. En el caso de los Gálatas, aquí, y ellos, en este caso de los Gálatas, estaban reducidos a esclavitud. Una vez, así como el apóstol quería reducir la esclavitud, también ahí lo reducen a esclavitud para que se sometan a los ritos ceremoniales. y entonces un judaizante sigue practicando esos ritos. Un judaizante sigue haciendo cosas, no todas, porque en verdad ya no hacen los ritos. Si tú te das cuenta, los judíos actualmente ya no matan, o sea, las ceremonias actuales que había, tenían que matar los animalitos, hacer todas esas cosas, esos ritos ceremoniales, ya no se hacen. Entonces no se cumple con los ritos, no se cumple con todo lo que estaba Nomás de nombre. antiguamente. Por tanto, ellos no están en cumplimiento realmente no lo cumplen. Cumplen ciertas cosas, pero no lo hacen del todo. Por tanto, ellos, con cumplir ciertas cosas, si es el caso de circuncidarse, pues lo pueden hacer porque es externo, pero no más hasta ahí pueden llegar. El guardar los sábados también es lo mismo, guardan los sábados, pero no ayuda en nada, en absoluto, para nada. Porque Cristo, dijimos ya aquí lo hemos dicho, Cristo es el antitipo, y todos los tipos que había, que son las sombras, cuando viene el antitipo que es Cristo, se cumple todo lo que estaba antes profetizado. ¿Verdad? Entonces, querían reducirlos a esclavitud, y también al apóstol lo querían hacer, y también lo quieren hacer con los Gálatas. Así que ser libres. ¿Usted es libre? Sí, claro. ¿Sí? ¿Se siente libre? Sí, en Cristo. ¿Ah? Y lo más importante es que somos libres del pecado, porque Así es. el amo más grande que uno puede tener es el pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13 y 14. Miren este pasaje. Eso es para nosotros, porque para los de Galacia se aplica más el asunto de las ceremonias, pero Romanos capítulo 6, versículo 14, 13 y 14, dice así el apóstol Pablo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros a Dios, mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
versículo 14, Pecado verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará. de vosotros. ¿Ven esa palabra enseñorearse? Entonces el pecado es un señor y al quien enseñorea es su esclavo. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley. Ahora, ¿por qué el pecado no se enseñorea de nosotros ahora? En ese pasaje. Porque no estamos bajo la ley, ahora estamos en la gracia. ¿No? Porque Dios nos hizo libres, digo, Cristo nos hizo libres del pecado. Sí, en ese pasaje, exactamente, la pregunta que hago yo es, en este pasaje se tiene que responder. La pregunta es, ¿por qué el pecado no se enseñorea de nosotros? Porque no estamos bajo la Porque ley. no estamos bajo la ley, Sino bajo la ¿verdad? gracia. Sino bajo la gracia. Así Entonces, es. ese es el punto. Porque, y eso es lo que querían hacer los judaizantes, ponerlos bajo la ley. Ahora, al ponerlos bajo la ley, los ponen bajo pecado. Y al estar bajo pecado están esclavizados. Y eres maldito. Entonces, todo aquel que está bajo la ley y quiere cumplir la ley, no importa cuántas cosas buenas haya hecho, él sigue siendo un esclavo. Entonces, ese es el punto principal. Así que en este pasaje que nos dice aquí estamos bajo la gracia del Señor. Bien. Entonces, luego más adelante el apóstol sigue martillando el punto cuando nos habla sobre, ¿se acuerdan que hablamos sobre Sara y sobre Agar? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién no era libre ahí? Sara. Sara, y la esclava era Agar, ¿no? Entonces dijimos que, de acuerdo a este pasaje, el apóstol lo presentó como una alegoría de la cual extrajo enseñanzas para mostrar la libertad y la esclavitud. Y dijo que Sara pertenecía a la ley, al monte Sinaí, perdón, a Agar, y que Sara pertenecía al monte Sión. Y que entonces una es la libre y otra es la esclava. También dijimos que en aquel tiempo, dijimos que Agar, mientras era esclava de Sara y hacía sus funciones, estaba bien, ¿verdad? Mientras Agar era esclava de Sara y no se metía en otras cosas y no solamente servía a Sara, mientras ella la servía, entonces ella estaba en lo correcto. O sea, era buena, era útil. La esclava, o la ley más bien en este caso, cuando sirve bien y se usa bien, es útil. Cumple su función. Y cumple su función. Bueno, muchas veces nosotros queremos deshacernos de la ley, pero la ley tiene una función especial. Lo que vamos a hacernos de la ley va a ser de la ley ceremonial. Yo te voy a explicar. La ley ceremonial nos libró de la ley ceremonial a nosotros, ¿no? Entonces, al hacerlo así, nos libran de esa ley ceremonial y nos pone, entonces, déjenme ver aquí el pasaje que tengo aquí apuntado. La libertad cristiana, aquí apunté el detalle, quiero que veamos esta definición que apunté que sobre la ley cristiana incluye la libertad o liberación de la ley ceremonial. En este caso no nosotros porque no, pero mucha gente que está cayendo en el judaísmo debe entender este punto. Nosotros estamos libres, gracias a Dios, que no nos afecta eso, pero mucha gente actualmente que está en ese judaísmo, entonces debe entender esto. La ley cristiana incluye la liberación de la obligación de cumplir las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Esta ley ceremonial tenía dos funciones. Escuchen esto que voy a decir. La ley tenía dos funciones. Entonces, si esas funciones ya no están en acción, ya no tienen función. ¿Qué función tenía la ley ceremonial? Bueno, para con Israel tenía una función especial. Para con Israel tenía la función de hacer lo único. La circuncisión, que era la ceremonia que se hacía, esa era una cuestión que hacía único Israel de todos los pueblos. Porque entonces se definen los pueblos con Israel de los circuncisos y los incircuncisos. Entonces, los circuncidados pertenecen a Israel. Los incircuncisos, así como cuando fue David, dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Se acuerdan? Sí, con Es Goliat. incircunciso. Goliat. Entonces la circuncisión hacía
particular a una persona de israelita. El hecho de que fuera un circunciso es porque pertenecía a esta ceremonia que solamente pertenecía a Israel. Nadie más la tenía. ¿Me entienden? Así que la circuncisión, que es una ceremonia, pertenecía a Israel. ¿Me entienden? Una distinción. Sí. Entonces, pero ahí tenemos la primera cosa. La segunda cosa, que es una función de las ceremonias, en este caso, era apuntar hacia el Mesías que venía. La primera cosa que fue, en cuanto a la circuncisión, era identificar o definir, ¿verdad? Distinguir a Israel de los demás pueblos. Así que, así estamos. La segunda cosa de las ceremonias, en este caso de la circuncisión, pues tiene que ver que estaba apuntando hacia el Mesías que venía. Pero cuando el Mesías vino a este mundo, entonces esa segunda parte que estoy mencionando ya no funciona, porque ya para qué la quieres, ya apuntó, ya vino, se cumplió la parte esa. Pero Israel, o sea, ya se cumplió. Hay dos cosas que era su función de las ceremonias. Esa segunda cosa que dije yo se cumple cuando Jesús viene, pero todavía queda la otra, Israel, de que todo Israel estaba presente cuando Jesús vino a Israel, ¿verdad? Pero cuando la iglesia entró, entonces se hizo un cuerpo especial que se hizo de judíos y de gentiles. Pero Israel, como pueblo, más adelante desaparece. ¿Verdad? De hecho, al ir leyendo la palabra de Dios, en lo que estamos leyendo en los Reyes y en los libros de Crónicas, ustedes se van, no sé si se van captando el punto, pero si no, lo voy a decir nada más muy rápido, para que vayan captando ese punto. A través de esos libros te vas seccionando a Israel en los dos reinos, ¿eh? Es el reino del norte y el reino del sur. ¿Se han visto ese punto? Bueno, lo han oído, pero tal vez no lo distingan bien. Jerusalén. Pero el reino del norte se componía por 10 tribus. Y este reino del norte vivía en una sección que era Samaria. Toda la parte de Israel se dividía en los samaritanos y los del norte, los del sur. En la parte norte estaban los samaritanos y allá en esa parte estaban las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel estaban en esa parte. Entonces los samaritanos eran una mezcla entre unos y otros, entre gentiles y judíos. Así que ahí nacen los samaritanos, precisamente. Luego entonces el reino del sur, que son los Judea, los de Judea y los de Benjamín, esa es la parte del sur. Efraín. ¿Vale? Efraín también. Efraín va a ser, no, Efraín es la parte norte, son los 10 reinos. Ahí Acá están. nomás es Benjamín. Sí, entonces, ustedes se dan cuenta, ahí en esas secciones, ellos tienen también sus ritos y ceremonias, y pues van cayendo. Entonces, pero lo que quería mencionar es que esas tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, vino el cautiverio mucho antes que viniera el cautiverio de los de Judá, de los reinos del sur. Y como 100 años antes, ellos fueron llevados por los asirios, se los llevan los asirios. Y 100 años después se llevan a la gente de Judá. Así que ellos, esas 10 tribus de Israel, fueron llevados entre los gentiles y allá se perdieron. Esta gente ya no regresó a Israel. Los que van a regresar son las dos tribus. No todos, pero van a volver cuando venga el cautiverio. Después de 70 años regresan a Jerusalén, levantan los muros, levantan bien el templo, hacen el templo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Entonces en esos tiempos se levanta eso. Y esa es la gente que va a estar en los tiempos de Cristo. Así que los de Israel, los 10 tribus de Israel ya no aparecen, desaparecieron. Y el Señor lo había también profetizado ahí por una parte. Entonces lo que tenemos cuando Cristo viene, que son las tribus de Benjamín y la tribu de Judea. Y eso es lo que compone Israel en esos tiempos, lo de Judá. Entonces, pero esa tribu de Judá
también van a desaparecer. ¿Cuándo desaparecen? Cuando viene Tito, un general romano, y Jesús lo había dicho ya que no iba a caer piedra sobre piedra, que no queda sobre Jerusalén. Cuando los discípulos dijeron que y se admiraron de aquel templo, Jesús les dijo que no va a caer piedra sobre piedra sobre que no fuera removida. que no fuera removida. Entonces no va a quedar nada. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces cuando estaba ya la iglesia en función, Israel desapareció totalmente. Ya no hubo Israel. Así que todo Israel desaparece el mapa. Desaparece Israel ya como nación. Ya no hay Israel. Por tanto, ya no hay. Si no hay Israel, entonces ya no hay circuncisión. Ya no hay ceremonias. ¿Verdad? A eso estoy yendo yo. No hay circuncisión porque ya primeramente dijimos que hay dos cosas que apuntan, ¿verdad? Dos funciones de las ceremonias. ¿Cuáles dijimos que eran? Porque esto deben entenderlo bien. Distinguir a Israel de las demás naciones. Y la segunda, que la ceremonia esa apuntaba hacia el Mesías. Cuando Jesús vino, se cumple la segunda. Todavía no nos queda una. Nos queda una que era distinguir a Israel. Pero cuando Israel desaparece de Jerusalén, de Israel, ya no hay gentes, todos son esparcidos por el mundo. Por eso nace aquel dicho que dice judío errante, ¿no? Estamos ahí. Así que cuando ya viene eso, pues ahora ¿qué distingue? Ahora, las leyes civiles también, hay dos cosas aquí. Las leyes ceremoniales y las leyes civiles que desaparecen de Israel. ¿Por qué? Porque ya no hay Israel. ¿Me entienden? ¿Hasta cuándo viene a ser Israel como nación? En el siglo pasado, en el 48. Fue cuando se estableció Israel como nación otra vez. Pero todavía no se cumple la palabra de Dios que va a traer a Israel. Eso todavía no se cumple. Entonces, pero Israel viene otra vez y se posesiona, ¿verdad?, de ese lugar. Entonces, ¿sí van viendo el punto? O sea, ¿por qué Israel, si Israel desaparece, ¿para qué quieren estas leyes civiles de Israel? Si ya no hay nación donde aplicarlas. ¿Son leyes buenas? Sí. Pero no hay nación, no. Así que ya no hay nación donde se aplica. Y si tú vas a Israel, ¿acaso aplican en Israel todas esas leyes ceremoniales de matar animalitos y todo? No hacen. Así que no cumplen con esas cosas. ¿Me entienden? Por tanto, queda otra ley de la cual esta ley es una ley de la cual no se quita. Es decir, se quitaron la ley ceremonial y se quitó la ley civil. La ley ceremonial es externa o interna. Es externa. Entienden ese detallito. La ley ceremonial es externa, se aplicaba externamente. La ley civil es externa o es interna. Es externa. Así es, porque la ley civil se da externamente y la ley civil te dice que te van a castigar por hacer esto. La ley civil te decía que el comete adulterio, ¿cómo se hace? Había castigos especiales. Entonces, esas se aplicaban en Israel. Esas dos leyes, la ceremonial y la ley civil, porque ya no hay Israel, ¿cuándo funciona? ¿Cómo se aplican? Por tanto, ¿qué nos queda de la ley de Dios? ¿Cuál ley es la que queda? Hay una ley que es interna. ¿Cuál es? La ley del amor. La ley moral de Dios, que son los mandamientos de Dios. Bien. Esa ley de Dios que está en el ser humano, que Dios se la dio, esa es la ley que no fue quitada. Porque Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿A qué ley se refería? A esa ley. ¿Por qué no abrogó la ley? Y cuando habló en la ley que no abrogarla, él citó esos mandamientos de Dios. Cuando tú ves en Mateo 5 y Mateo 6, él va narrando los mandamientos de Dios. Porque él habla de no matar, habla de no adulterar, cuando ves a una mujer y todo aquel que odia a la persona, aunque no lo mate físicamente, está aplicando los 10 mandamientos. ¿Me entienden? Pero Jesús dijo, yo no vine a abrogar esa ley, sino a cumplirla. Entonces,
La ley es buena, santa y justa, pero no se puede cumplir. Y el no cumplirla te esclaviza. ¿Verdad que sí? Te hace esclavo, porque la ley es buena, santa y justa, pero al no cumplirla te esclaviza. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Bueno, aquí es lo que quiero que veamos. Lo que Él hizo fue que esa ley que esclaviza, pues la plantó en nosotros. La plantó dentro de nosotros. Plantó no tanto esa ley, sino que plantó la persona misma, de la tercera persona, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que Él ahora nos da el poder para cumplir esa ley. ¿Me entiendes? O sea, entonces el cumplimiento de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, se cumplen de manera interna, porque es interna, la ley es interna, pero tú dices, ¿pero cómo la cumplo? Bueno, un cristiano es libre en todos los sentidos, libre del pecado y también libre de la ley, porque la ley ya no tiene que leer los mandamientos de Dios, ya tiene que sujetarse solamente al Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que tiene dentro de él. Él tiene un poder dentro de él, que eso lo va a ayudar y lo va a liberar, y le va a dar la paz y la tranquilidad y el poder para sentirse libre. Entonces, por eso es que somos libres. Lo voy a exponer de esta manera, a ver si me entienden así. En el libro del Éxodo, capítulo 21, es decir, esta ley es interna, pero hay un poder en nosotros, que es lo que nos hace libres a nosotros. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a cumplir esa santa ley de Dios. Capítulo 21 del Éxodo. Y recordemos, antes de leerlo, que este capítulo 21 del Éxodo es un capítulo que le precede al 20. Pero lo digo así porque, vienen los mandamientos. sí, lo digo así porque en el 20 están los mandamientos de Dios. En el 20 están los mandamientos de Dios, pero luego cuando leemos el 21, vamos a ver un caso especial. ¿Por qué esta persona va a ser libre? Pero él va a querer ser libre, va a querer todavía seguir a su amo. Vamos a leer capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante. Dice, versículo 21, bueno, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Es decir, No tiene que pagar. cuando viniera el día de la liberación, había un día que se iban a ser liberados. Entonces él era libre. En el jubileo. Sí, y vamos a seguir leyendo. Dice, si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Él saldrá solo. Y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, fíjense, aquí está el punto. Amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ahora, él está sujeto a una servidumbre, porque tiene un amo que lo está siempre haciendo trabajar y tiene que cumplir con su amo. Así que es un deber de él cumplir con todo lo que le impone, ¿verdad? Así que cuando él está trabajando con el amo, es por deber. Como esclavo, es por deber, porque debe. Pero luego dice, versículo 5, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ahora, ¿qué es el punto aquí? Versículo 5. ¿Cuál es la diferencia de este siervo? Que él ahora ya no lo hace por deber. ¿Cómo lo hace? Por amor, ¿verdad? Ese es el punto principal, es lo que quiero que entendamos aquí. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lenda y será su siervo para siempre. Va a ser su siervo para siempre, pero cuando él cumpla con los deberes de su amo,
No lo va a hacer porque tiene que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Voluntariamente. Por amor. Por amor. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la ley cumplió, la ley aquí, ¿se quitó la ley? En este caso, no. Porque, pero aquí la ley primero la cumplía por deber, y para cuando él dijo, yo me quedo con mi amo, la voy a cumplir esa ley. O sea, es decir, los deberes que tenían de los 6 años anteriores eran deberes que tenía que Eran cumplir. obligatorios. Eran obligatorios. Eran obligatorios. Pero cuando él ya va a ser libre, dice, no quiero ser libre. Ahora quiero servir a mi amo por amor. Va a seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero ahora, Por amor. por amor. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Ya no. Entonces, eso es lo que... Pero, Así me entienden ese punto. Perdón que lo interrumpa, hermano, pero estaba también algo muy fuerte ahí, Sí. que si se iba, si no Sí, podía sí. llevarse a su esposa y a su hijo. Sí, sí. O sea, estaba como que, Por eso por amor se queda. No, pero Por amor a ellos. más bien amor sí, a sus pero el hijos. punto es, sí. dijo, pero Y dice dice él, que yo amo a mi él amo. dijo, yo amo a mi Señor. Dice, A mi Señor. Ama a su Señor Sí, también. o sea, el amo, la ley es buena, santa y justa, ¿no? Sí. Es buena. El amo era bueno también, también era santo y justo. En este caso particular. La ley es como el amo. Pero en este caso, Pablo dijo, cuando él era un fariseo, hacía las cosas por obligación, porque cumplía la ley de Dios. Pero cuando el Señor nos salvó, dijo él, Romanos capítulo 7, en la parte final, miren, hermanos, para que vean esta parte. Es algo semejante a este caso particular. Romanos 7. A ver dónde viene esa parte. Donde dice me deleita la ley de Dios. El versículo 22, ahí en esa parte. Aquí lo puede leer en voz alta porque estamos grabando. Porque según el hombre interior, Sí. me deleito en la ley de Dios. Es el hombre interior. ¿Sí ven esta diferencia? Hay un hombre interior y un hombre exterior. El hombre exterior cumple externamente las cosas. El hombre interior las cumple interiormente. Entonces la ley está en el interior porque la ley es espiritual. Entonces la ley de Dios es santa, justa y buena. 7:22, Romanos 7:22. Por tanto, la ley de Dios no fue abrogada. La ley de Dios no se quita. Pero ahora podemos amarla y podemos cumplirla. ¿Sí ven ese detalle? Sí. Antes no se podía hacer. ¿Por qué la puedes cumplir ahora? Porque Dios plantó en ti. Porque tú eres ahora, El Espíritu tienes Santo. ahora una nueva criatura. Que eres el Espíritu. Una criatura que es divina, que es santa también, justa y buena. Que es una criatura que posee también la naturaleza divina. Entonces tiene con él, dentro de esa criatura, vive el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Así que el Espíritu Santo de Dios ama esa ley, la cual él mismo dictó. Pues claro que sí. Por eso es que podemos amar la ley de Dios. Así que usted puede amar la ley de Dios. Tiene que amarla. Debe de amarla. Pero amarla no porque tiene que, sino tiene que, la va a amar porque ahora en ti está algo, un poder superior, ¿verdad? Es una persona que él mismo inspiró esa ley. ¿Lo ven? El mismo que inspiró esa ley está en ti y él te ayuda a amar esa ley. Por Y eso- también te ayuda a querer cumplir esa ley. Por eso decía David, cuán hermosos, oh Dios, me son tus mandamientos. Sí, sí. Cómo me deleito en ellos, algo así. Déjenme yo apuntar por aquí unos pasajes. Sí. Vamos a leer allá, para que vean este punto importante, allá en el libro de Ezequiel. Dice que no se va a cumplir por obligación. ¿Ezequiel qué? Porque a veces los hermanos quieren quitar la ley de Dios y no entienden el principio que existe aquí. Ujú. Ezequiel capítulo 36, Sí. versículo 26 y el 27.
Dice, os daré corazón nuevo y Sí. pondré un Eso del espíritu- nuevo nacimiento. y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos Y guardaréis. y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora bien, ¿quién es el que cumple la ley? El espíritu. Versículo, esto es lo que va a suceder. Hay un antiguo pacto en la ley de Moisés, ¿verdad? O sea, Moisés y su ley. El antiguo pacto y la ley de Dios. Y luego está el nuevo pacto y la ley de Cristo. Esas cosas en comparación. Entonces está el antiguo pacto y la ley de Dios, la ley de Moisés, ¿verdad? Y el nuevo pacto y la ley de Cristo. Entonces, la ley en sí, tanto la ley de Dios como la ley de Cristo, al final son las mismas leyes, ¿verdad? Por Cristo es Dios. O sea, es la misma ley. Además, ¿cuál es la diferencia? Cualquier persona en este mundo tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Cualquier persona en este mundo la tiene en su corazón escrita. Pero ¿cuál es la diferencia de que Dios pone la ley en nosotros ahora? A diferencia de los que están afuera que no tienen, o sea, la tienen también en su ley, pero no pueden cumplir. ¿Cuál es la diferencia de unos y otros? Que no tienen el espíritu para Así cumplirla, es. O sea, tienen esa ley de Dios, pero no la pueden cumplir. pero Dios no le dio su espíritu para cumplirla. Pero nosotros ahora nos dio un corazón nuevo, El Espíritu Santo. que es el nuevo nacimiento, es decir, nos hizo una nueva criatura y también nos dio su espíritu que está en nosotros. Y por ese espíritu que está en nosotros, aquí quedó clarito, ¿no? En este pasaje, cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que es el Señor que hace que tú cumplas su palabra, es el Señor que hace que tú la ames su ley, ¿verdad? Que tú la ames. De que si Él no pone un corazón en ti nuevo, si no pone en ti su espíritu en nosotros, es imposible que tú cumplas la ley. Pero tienes que cumplirla, ¿sí o no? Sí. Así que la diferencia está la ley en cada ser humano, sí, No la vas a cumplir pero por no tienes. obligación, la vas a cumplir por amor. Sí, ahora al cumplirla nosotros lo hacemos por amor, y por eso el apóstol Pablo dijo que se deleitaba en la ley de Dios. ¿Por qué se deleita en la ley de Dios? Porque la ama, porque Dios mismo Le dio un corazón. hace que la ame. Es decir, Dios mismo le da a él un corazón nuevo, Le un da espíritu nuevo, la herramienta para que él mismo cumpla esa ley que puso en su corazón. Así que la obra es de Dios, Amén. ¿verdad? Así que se quitó la ley de Dios ahí, ¿o no se quitó? No. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, hubo un cambio solamente. Hay un cambio interior. Así que es un cambio. Cuando la gente ve la ley y ve sus fuerzas. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, vemos al Señor Jesucristo, porque en Él cumplimos la ley de Dios. ¿Me entienden? Así que eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Miren. Esto es importante comprenderlo porque a veces uno se confunde cuando hablamos de la ley de Dios, y la ley de Dios la vemos como terrible, lo cual es verdad cuando la ves en tus fuerzas, pero es amorosa cuando la ves en las fuerzas del Señor. Y es que no es para salvación, es porque eres Dice el salvo. capítulo 8 de Romanos, versículo 1 al versículo 3. Así que hay libertad, hermanos, aquí. Así es. ¿Hemos sido libres? Así es. Claro que sí. ¿Cómo? Porque el Señor Nos hizo libres. nos hizo libres. Y dice que estamos en esa libertad. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está, el andar conforme a la carne, o sea, andas en la parte externa o en la parte interna. ¿No? Dice,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que eran imposibles para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí está, esa es la debilidad. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la fe. Así que la justicia de la ley está cumplida en nosotros. Sí. Es decir, la ley me demanda a mí algo. No, ¿por qué no me demanda a mí algo? Porque ya se cumplió. Porque Cristo cumplió la ley Se cumplió la ley. en nosotros. Y estamos en Cristo. Por eso dice Pablo, nosotros estamos firmes en esa ley, en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Lo entienden ahora? Ujú. Así que ya tú no tienes, así que cuando Él te libertó de la culpa que tú tienes dentro de ti. Te libertó tu conciencia que estás siendo culpable, te liberta porque Él vino a cumplir esa ley y también te limpia de tu conciencia. Por eso dice muy claro aquí en el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es. Así Porque voy toda a, la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti. déjenme avanzar un poquito aquí en este punto de lo que leímos, esos pasajes. Dice por versículo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ese es el punto aquí. Que no lo uses como para la carne. No lo uses para eso. Es decir, que tú no uses, eres libre ahora. Dices, bueno, soy libre ahora y hago lo que quiero hacer. Pues no. O sea, si tú eras antes esclavo del pecado, Ahora eres sois libre de él, pero eres esclavo de de Cristo. Cristo. Eras libre antes de la justicia y esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia y libre del pecado. Siempre vas a ser esclavo, ¿verdad? Pero si quieres ser libre, Jesús lo dijo. No hay forma, ¿verdad? Hay libres, la libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de la mujer también, incluso la libertad de los niños, la libertad de muchas cosas. Pero si tú quieres ser libre, entonces la única forma de ser libre es si elijo libertad y seré verdaderamente libres. Porque todo ser humano está esclavo del pecado. No hay ser humano en este mundo que sea libre. Todos son total y completamente esclavos. Así que cualquiera que quiera ser libre tiene que venir al Señor y pedirle perdón por sus pecados y confiar su alma total y completamente en Él. Y el Señor promete que te va a liberar total y completamente de eso. Así como lo hizo con aquella mujer, déjenme ver, aquella mujer de San Juan capítulo 8, ¿se acuerdan? Aquella mujer que la acusaron de pecado, Sí. aquellos El fariseos. adulterio. Bien, vamos a leer este pasaje porque corroboramos el punto, en que es en el 8, Mateo. no, San Juan, San Juan 8. San Juan 8. Bueno, en esa parte, no lo voy a narrar porque si no, si leemos todo, no. Se tardan. Lo voy a narrar así. En esa parte ustedes saben que vinieron los fariseos con una mujer que la hallaron en el momento, en el acto, ¿no? Vienen con Cristo y le preguntan le dicen que Moisés dice que esa mujer, por causa de lo que había hecho, que Moisés decía que debe ser apedreada, que debe morir apedreada. Entonces ellos, estando ahí, la mujer la ponen en el medio y ellos acusan y quieren lo tientan al Señor para ver qué va a decir el Señor. El problema era tentar al Señor, pero Jesús sigue escribiendo en tierra. Y cuando se levantan y levanta la mirada, les dice que el que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se van uno por uno.
para que sus conciencias, esa es la conciencia de la ley, los acusó de pecado. Como dijo Nati Ramos, en aquellos, no me acuerdo qué dijo. Dijo que los pecados que estaban enroscados ahí fueron descubiertos, y iluminados por la ley de Dios. Entonces se van ellos aterrados por sus pecados. Entonces se van ellos y no quedó ninguno, quedó solamente la mujer y el Señor Jesús. Y Jesús le dijo: ¿pero quién te acusa? Pues no había están los nadie. que te acusaron? Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Digo, vete y no peques más. Jesús no escondió el pecado, sino que dijo que alguien le acusaba del pecado, pero dijo: vete y no peques más. Así que eso es por lo que le dijo a la mujer, ¿verdad? Y ahí vemos justamente eso. Él no condena, él no excusó el pecado, pero tampoco condenó al que se arrepiente. O sea, él se arrepintió y no lo condenó. Tuvo que arrepentirse para que le perdonara, si no, no lo podía perdonar. Así que se fue de esa manera. Luego también tenemos, hay un caso en cuanto a la culpa. En cuanto a la culpa y el pecado, hay un caso. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? Sí. Lo negó 3 veces. ¿Verdad? Lo negó 3 veces, lo negó Pedro. Entonces, cuando pasó el tiempo que pasan, cuando Jesús se aparece ya después de arrebatar a los muertos, y va en el mar y se aparece a Pedro, y en el capítulo 21 vamos a leer ese pasaje porque quiero que leamos bien. Y aquí es donde quiero que veamos eso que está. ¿21 qué? ¿De qué? De Juan. ¿Juan 21? Juan 21, sí. Puse ese pasaje porque quiero que veamos un detalle importante. 21, versículo 15 al versículo 19, al versículo 17. Hasta ahí. Cuando hubieran comido. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, veamos el punto, porque Pedro había negado al Señor 3 veces, pero cuando Jesús va con él, no lo acusó de pecado, ¿verdad que no? Sino que le preguntó, porque el punto central es el amor. Recordemos ese detalle, esa es la parte más importante. El punto es el amor. Y Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Aparte de que le preguntó así, todavía le dio un propósito a su vida, para que fuera el pastor de las ovejas de él. Luego dijo, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora, cuando Jesús le dice, le da la pregunta, él usa una palabra, déjame ver si puedo mencionar aquí, para que la vean aquí. Usa una palabra que es la palabra, ustedes ya lo han oído, la palabra agape. Cuando dijo Jesús, cuando él dice la pregunta, ¿me amas? Entonces él usa la palabra agape, o agape, o agape. Sí. Agape, porque se parece en la final. Entonces, esa palabra agape es el amor más profundo de Dios. Pero cuando Pedro responde, también responde con la palabra de amor, pero en una forma amistosa, usa la palabra fileo. Él no respondió con la palabra mismo, porque esa palabra de agape es una palabra como el amor divino. Así que cuando Pedro respondió el Señor: tú sabes que te amo, pero con ese amor fileo, o sea, amor de amigos, no con la profundidad que es el amor divino, sino que por eso dijo: tú sabes que te amo. No fue capaz de decirle: te amo como tú me amas, porque no podemos hacerlo así. Si lo ven así, con amor humano, el amor de amistad. Fue como sí, amor humano. Así es, amor de amigos, porque la palabra fileo viene de amistad. Entonces, y también la pregunta segunda es igual. O sea, Jesús usa la palabra agape y Pedro responde con la palabra fileo. De manera que sí dice que lo ama, pero se lo deja al final para que él decida: tú sabes
que te amo. ¿Me entiendes? Entonces uno nunca es capaz de decir, Señor, te amo así, del mismo grado que tú me amas a mí, no lo puedes amar. Pero como quiera lo amamos. Así es. ¿Me entiendes? Y Jesús quedó contento con eso. ¿O no? Sí. ¿Verdad que sí? Pues sí. Así que es un amor que no es un amor tan completo, pero tú lo amas a Él. Y sabes que lo amas con todos sus errores y defectos, lo amas tú. Y Jesús lo acepta así como está. Así que, y aparte le da propósito. Así que, pero la primera cosa que Jesús viene contigo, cuando tú has pecado, es, ¿me amas? No te viene a recriminar, ni a sacudirte a ti, sino te pregunta, ¿me amas? Porque esa es la esencia de un cristiano. No es si hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Nosotros juzgamos a los hermanos cuando hacen cosas y hacemos juicios contra ellos y los mandamos al infierno a veces. Pero no le preguntas, hermano, ¿amas al Señor de veras con todo tu corazón? Y si lo ama realmente, si en verdad lo ama, Él se va a apartar del pecado. Es lo que va a hacer. Y va a volver, porque cuando Pedro estaba aquí andaba pescando, como si ya no anduviera fuera del Señor, pero lo regresa otra vez de la pesca natural, venga para que pesque hombres. Y es lo que el Señor está haciendo aquí. Así que es lo que hace el Señor. ¿Cómo te atrae? Con amor. Con amor. ¿Me entiendes? Así que esa es la forma en que el Señor nos atrae a nosotros. Por tanto, voy a terminar solamente aquí porque ya mi tiempo está acabando. Pero quiero acabar aquí, no quiero que se me pase este punto. Cuando dice el Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que no uses esta libertad para que tú peques. No lo uses así. Porque en verdad si tú lo usas así, no la puedes usar. Si tú eres cristiano, no la puedes usar así. Es imposible que la uses realmente para decir, bueno, yo no importa que peque aquí o peque allá, y no te importe pecar. No. Porque esa libertad no es para pecar. Es para que tú sirvas al Señor, para que tú agrades a Dios. Esa libertad es para que agrades a Dios. Y dice el pasaje, dice, si no servimos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es lo que estamos viendo ahorita. Amar a tu prójimo, eso lo vas a hacer porque en ti está alguien que te está ayudando a poder amar a tu prójimo. Tú no puedes amarlo, sí, por ti mismo, pero puedes amarlo porque está en ti y vive en ti. Eres morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, pues hermanos, creo que esto nos va a ayudar a entender un poquito. Y la otra cosa que nos pone es, la otra cosa es lo que no es libertad. Libertad no es, más adelantito dice, no es que tú muerdas a los demás. O sea, el morderte uno al otro, dice, porque si os mordéis unos a otros, ¿verdad? Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta palabra es la parte opuesta del amor. ¿Qué significa aquí morderse y comerse? Bueno, en esta palabra que usa aquí en el texto griego, la usa del mismo sentido que tú estás viendo cuando ves las series aquí de los animales que se comen y los depredadores que van los leones y hacen pedazos a una cabra, un venado, y se lo comen vivo. Bueno, eso es lo mismo que está diciendo aquí. Esa es la misma expresión cuando tú estás criticando a las demás personas, juzgando, criticando, hablando de los demás. No lo hagas, porque al hacerlo así eres como un animal, eres como un depredador. ¿Sí lo estás entendiendo? Te comportas exactamente igual que un depredador. Y si tú amas a los cristianos y amas a los demás, si tú amas a tu prójimo, entonces lo vas a demostrar, porque en ti está el que ama. Quítate de ti esas cosas que tienes tú. Porque Pablo termina así, dice,
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. O sea, no te lo comas todo. Déjale un pedacito. Devora. Es decir, no lo hagas. No sabes. No te pones como una bestia, como un animal. Así que, hermanos, esperemos que estas cosas pues, nos ayuden a entender. Así que somos libres de la ley ceremonial, somos libres de la culpa, del pecado, libres del poder del pecado, y somos libres de todas esas cosas. Así que, bueno, aquí terminó. Vamos a ver. Sí, vamos a ver si. ¿Cuándo hay que quedar? Vamos a dar gracias a Dios por este momento que hemos tenido de reflexión de la palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella entendemos esa grande libertad que tú nos has dado a nosotros, Señor. Esa libertad consiste en que tú viniste a este mundo a morir por nosotros y pagaste nuestras deudas, nuestros pecados, y solamente creyendo en ti, Señor, lo hemos recibido y somos libres total y completamente de eso. Y ahora nos pides que mantengamos esa libertad que tú nos has dado, Señor. Te pedimos por los que están escuchándonos para que también esta palabra misma, Señor, pues sea una palabra de liberación a sus almas de este mundo y también del mismo infierno, Señor. Gracias por todas las cosas en el nombre de Cristo. Amén. Queda listo. Queda listo. Ahí.